500 personas vieron. Así que nadie no nos escucha a nosotros comparado con lo que se le escucha a los psicólogos. Sí. Somos mucho No menos puede interesantes ser, como que 4.000. los psicólogos. ¿Cuántos clientes habrá logrado ahora? Sí, imagínate vos. Buenas tardes a todos. está, Hola André, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto Hola, estar André. acá con ustedes. Igual, Pero André. yo no estaré yo no soy palestrante, entonces puedo estar solo de polo, tranquilo. Está bien. Gracias, José Cantero, Mario, por participar, Manuel, que es de la casa, ¿no? Está siempre con nosotros. Hola, Estamos... Hola, André, ¿cómo estás? Esperamos Muy bien. unos minutitos, si le parece. Estamos todavía, se están sumando la audiencia, pero ya estamos transmitiendo a través de Facebook, de la Cámara de Comercio, y va a estar grabada. Así que bueno, cuando ustedes crean que podemos empezar, o si esperamos unos minutos, yo atenta a lo que ustedes digan. En nuestro timing está previsto finalizar a las 17:30. Ok. Carol, podríamos en 2 minutos, cuando sea 4:05, Perfecto. comenzar con nuestros auspiciantes. Sí, sí. ¿Te parece? Perfecto. Todo listo y preparado. Ao Mário 2, eu vou pedir depois que você apague sua câmera, porque assim fica o Mário 1, o Mário de verdade fica e o André apaga. Tá bom. Obrigada, Mário. Obrigada, André. ¿Verdad que no apague el todo, que se nos vaya el palestrante? Exato. Mário, você fica. Mário, você fica, eu que apago, tá? É que acho que fizeram algum erro e me deram aqui o acesso de palestrante, mas... Isso. Eu te envio outro. Mas pode ficar, apaga a câmera. Apaga a câmera. É isso, eu vou apagar tudo quando for começar, não se preocupe. Isso, obrigada. Tá bom. Mário, é uma foto aí no fundo ou você está na fazenda? Tá silenciado, Mário. Isso é uma foto do Laos. Que legal. Eu tive lá, assim, não sabia que seria a última viagem, né? Por muito tempo. Mas é muito interessante. É, que legal. De nós, né? Muito bem. A gente fica com saudade, né? A gente fica querendo saber onde são as fotos, porque, enfim... Saudade de viajar, né? Todo mundo tem saudade de viajar. A mala está sempre pronta, né? Mas, enfim. Vamos ver aqui como é que a gente começa a viajar. Eu vou desativar o som e a câmera, tá bom? Obrigada, André. Obrigado, gente. Boa sorte aí, todo mundo. Boa sorte. Valeu, André. Obrigado, Tudo André. de bom aí para você, hein? Cuide-se. Muy bien. Ya que tenemos hora puntual y tenemos ya audiencia, creo que podemos empezar y se van a ir sumando los espectadores. Muy buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos un nuevo webinar de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Hoy nos une el tema Perspectivas macroeconómicas para Brasil y Paraguay en el 2021. Nuestros disertantes invitados, muy especial, muchas gracias al señor José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, al señor Mario Mesquita, economista jefe del Banco Itaú Unibanco, y también la presencia de nuestro ilustre economista Manuel Ferreira, presidente de MF Consultor. Un saludo muy especial también a toda la audiencia que aquí nos acompaña,
a los directores de la Cámara, a nuestros asociados, invitados asociados, y al señor Rubén Jacques, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Voy a compartir una presentación también y un agradecimiento especial a nuestros auspiciantes, que sin ellos no sería posible realizar nuestros eventos. Al Banco Itaú. Estamos donde nacen las oportunidades, donde se multiplican, donde se genera vida, se mejora y se innova. Invertimos en el desarrollo del país, invertimos en el campo. Deloitte. There has never been more potential to form connections, but often what we get instead is complexity, slowing us down. So what does it mean to be truly connected? It's the spark of recognizing a common objective. The reassurance in hearing, I know exactly how to fix that for you. Connection is the difference between gridlock and unlocked. Cyber stressed and cyber secure. What if, and here's how. The difference between linear and accelerated growth. A fearful workforce and a formidable one. In a world of separation, Deloitte can bring together the expertise, the solution, and you. The world is connected, and so are we. Ready to make your impact? Let's connect. Con los auspicios de Algesa y Protec. También quisiera comentarles que nuestra programación de hoy vamos a tener la conferencia primeramente del señor Mario Mesquita, seguidamente del presidente Cantero, y a continuación el señor Manuel Ferreira hará un resumen, un repaso de las presentaciones de los excelentes invitados que tenemos hoy, y abriremos unos minutos para responder las preguntas y respuestas que las preguntas que pueden ser enviadas a través del chat habilitado en esta plataforma. Asimismo, aquellos que deseen o ya no estén en la plataforma Zoom, pueden enviarla también a través de nuestra fanpage, que también la vamos a leer y en el tiempo debido vamos a estar respondiendo. Con esto paso las palabras a nuestro presidente Rubén Jacques para la apertura. Presidenta, con usted. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente José Cantero, economista en jefe del Banco Itaú, Mario Mesquita, y nuestro amigo de la casa, Manuel Ferreira, presidente de MF Consultora. Este evento es el último evento que hacemos en el año sobre macroeconomía, sobre negocios con Brasil, y hay muchísima expectativa de cómo será el 2021. Manuel Ferreira nos comentaba antes que estuvo en una charla sobre enfermedades mentales en tiempos de COVID y dice que había 4.000 asistentes. Yo creo que depende de lo que ustedes nos cuenten esta tarde. Vamos a tener que organizar a lo mejor otra charla. Es muy importante, hay mucha expectativa de cómo se viene el 2021, cómo cerramos el 2020, con un Brasil con una presidencia que apostó, digamos, a apoyar a Estados Unidos y a un equipo
un equipo republicano que no ganó y aparentemente, y entonces quizás la guerra comercial con China, un poco la situación con China, Europa reclamando temas ambientales, cómo eso incidiría en la economía de Brasil. O sea, tenemos algunas inquietudes sobre ese tema, cómo puede impactar en la economía de Brasil, que es nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio estratégico. También queremos conocer un poco las perspectivas. Entiendo que hay un panorama con vacuna, otro sin vacuna. Queremos tener una idea de cómo estará el dólar, cómo serán las exportaciones agrícolas de Paraguay y Brasil. Así que hay mucha expectativa sobre esta charla. Le agradezco nuevamente a los tres y me gustaría ya empezar la jornada con las palabras y con la presentación del economista en jefe del Banco Itaú, Mario Mesquita. Así que, Mario, somos todos oídos y adelante. Muchas gracias, presidente. Creo que ustedes tienen la presentación, ¿no?, para compartir. ¿Yo puedo compartir? No. ¿Se puede compartir? Sí, dale habilito. Dale habilito. Ok, gracias. Te va a poder pasar. Perfecto, lo puedo pasar. Perfecto, ok. No. No, continúo, sigo así. Bueno, pero no. ¿Permite? A ver. Ahora. No. ¿Puede pasar la presentación para mí? Sí. Un momentito. Ok, excelente. Bueno, para começar, eu quero agradecer muito o convite para falar aqui. São simultâneos, então eu estou falando em português. Acho que é melhor do que eu massacrar e maltratar a língua espanhola. Bom, agradeço a presença de todos. O Paraguai é um país muito importante aqui para o Itaú e é sempre muito prazeroso ter o contato com as autoridades e com vocês. O ideal seria, obviamente, fazer isso presencialmente. Eu já estive em Assunção fazendo esse tipo de evento. Espero voltar no ano que vem, assim que seja possível a gente viajar para visitar vocês no Paraguai. Bom, pode passar o primeiro slide, por favor. Bom, não dá para falar de economia mundial sem falar de Covid. Nós estamos tendo uma segunda onda com restrições light na Europa, com restrições um pouco mais suaves do que a gente teve na primavera do hemisfério norte, mas com restrições. Nos Estados Unidos, a situação da pandemia também vem se agravando. A boa notícia é que nós devemos ter uma vacuna, muito em breve. A Pfizer e a Moderna já tiveram sucesso. Acho que a Sinovac e a AstraZeneca, que são mais relevantes para o Brasil e acho que para a região, devem se seguir em breve. O que eu sei é que aqui em São Paulo, o Itaú já fez a operação cambial, né, que viabilizou a importação das primeiras 6 milhões de doses de vacinas Sinovac, que devem ter chegado ao Brasil, a São Paulo, hoje. Então,
existe uma possibilidade da gente começar a vacinação ainda no ano de 2020, que eu acho que seria positivo. Mais um, por favor. Olhando a economia mundial, nossa hipótese básica é que a vacina, que nos países do G20 você comece a ter vacinação, um programa de vacinação entre o final desse ano e o final do primeiro trimestre de 2021, e aí a economia mundial deve crescer, deve se recuperar fortemente, e deve estar plenamente normalizada na segunda metade do ano que vem. Normalizada, mas ainda com nível de produto muito inferior ao que ela observou no ano passado, antes da crise. Quando a gente olha a região, os grandes economias, o destaque é a China, então a gente espera um crescimento forte da economia chinesa, o que é positivo para a região, para o agribusiness em geral, e isso já está se manifestando no comportamento até do preço das commodities, no comportamento da atividade econômica no campo, no Brasil e no Paraguai, em todos os lugares, se beneficiando dessa retomada chinesa. Uma das consequências da pandemia é que a gente provavelmente vai estoques, as economias vão operar com mais estoques de matérias-primas, vão tentar se garantir contra uma nova pandemia com mais estoques. Isso vai ajudar a atividade econômica, né, na nossa região. Mais um. Bom, aqui na região, na América Latina, a gente teve uma piora nas condições financeiras. No caso do Brasil, isso se manifestou por uma depreciação muito intensa do real, o real atingindo e ficando em níveis muito deprimidos. Então, o Brasil está bastante barato, né? E com isso ele está atraindo algum capital para a Bolsa de Valores, mas ele precisou ficar muito barato para atrair esse capital. Mais um, por favor. No entanto, a gente pôde ver uma atuação bastante acomodativa das autoridades monetárias. Acho que a credibilidade que os bancos centrais têm, e o Banco Central do Paraguai é um exemplo disso, permitiu cortar ou manter taxas de juros muito baixas, né? E isso vai ajudar na recuperação da maioria das economias da região, né? Acho que a exceção é a Argentina, mas as outras todas conseguiram cortar ou manter taxas de juros muito baixas e até negativas quando a gente ajusta para a inflação. Mais uma, por favor. Mais uma. Obrigado. Mais um. Voltou. Isso. Os países fizeram também, além de fazer estímulo monetário, fizeram estímulo fiscal, até no caso do Brasil, que não podia tanto, que tinha uma situação fiscal no início mais comprometida, mas o Uruguai, o Paraguai, que tem uma situação melhor, o Paraguai e o Chile também fizeram. Agora, o Brasil talvez tenha exagerado. Mas, de qualquer forma, a resposta de política econômica conseguiu mitigar o impacto da recessão. Mais um, por favor. Bom, o que causou essa... Como é que a gente vê os determinantes da recessão esse ano, né? Nesse gráfico, o tamanho do círculo ele reflete a intensidade da recessão, né? E ela é função de duas coisas: de quão restritivas foram as medidas de lockdown e de quanto estímulo a economia recebeu, né? Então, os países
que tiveram pouco estímulo, que é o caso do México, ou tiveram... Isso, ótimo, obrigado. Ou tiveram um lockdown muito intenso, acabaram tendo uma atividade econômica mais deprimida. Então, Argentina, Peru, México, os outros países tiveram e terão uma recessão mais suave. Mais uma, por favor. No ano que vem, a gente espera crescimento acima da tendência, mas motivado pelo chamado carrego estatístico. A herança estatística de 2020 para 2021, dado que o PIB vai crescer em 2020, ele caiu, depois se recuperou, em 2021, mesmo que na margem ele não cresça muito, o crescimento vai ser... o carrego estatístico vai gerar números de crescimento positivos. Tá? Acho que a boa notícia, voltando um slide, por favor. A boa notícia aqui do ponto de vista do Paraguai é que, se você somar os 2 anos, né, 2020 e 2021, a economia do Paraguai vai ter um desempenho bastante positivo, comparado com o resto da região. Então, o Paraguai vai continuar tendo um crescimento mais forte do que a maior parte dos países da região. Mais um, por favor. E aí estão os detalhes de toda a região. Então, de novo, o Paraguai, com uma recessão mais suave esse ano, crescimento do ano que vem, vai ter um desempenho econômico melhor, né, do que o resto da região em geral. Tá? Mais uma, por favor. Vou falar agora mais focado sobre o Brasil. O Brasil está vivendo, talvez, uma segunda onda do Covid-19. Isso é preocupante. A primeira onda nem passou direito. O Brasil já está vivendo um aumento do número de casos, as pessoas relaxaram na sua conduta pessoal, começaram a se reunir, e aí a doença segue o seu curso. Né? Nós achamos que não vai ser uma repetição do que a gente viu no início do ano, mas, com certeza, é algo que, pelo menos, ele deve pausar a normalização da economia que está em curso. Tá? Então, não dá para dizer quão intensa será essa segunda onda, se terá, de fato, uma segunda onda nacional ou se será algo mais limitado ao estado de São Paulo, mas é uma preocupação e pode comprometer o ritmo da recuperação. Mais uma, por favor. Aqui no Itaú, a gente construiu um indicador diário de atividade econômica baseado no uso de cartão de crédito do banco. Esse indicador ele caiu muito no início do ano, depois ele veio em recuperação gradual. Na última leitura, ele estava em 94, o índice 94, sem atividade na primeira quinzena de março, ou seja, antes do Covid-19. Tá? Mais uma, por favor. A recuperação da economia no Brasil está sendo muito desigual, ela é muito mais forte no Nordeste e no Norte do que no resto do país. Tá? Mais um. E isso porque essas regiões são as regiões que estão recebendo o principal apoio fiscal. O auxílio emergencial ele está sendo concentrado nessas regiões, ao passo que as regiões mais vizinhas ao Paraguai não têm se beneficiado tanto assim desse auxílio emergencial. Mais uma, por favor. Se a gente olhar como está sendo a recuperação no Brasil, é muito intensa em consumo de bens, muito pouco intensa no consumo de serviços. O setor de serviços que emprega muita gente, turismo, bar, restaurante, clube, escola, isso está ainda deprimido no Brasil. As condições financeiras podem atrapalhar,
a preocupação com a dívida pública elevou as taxas de juros de mercado, mais um. A gente espera um crescimento de 4% no ano que vem, porque a gente acha que as condições financeiras vão segurar a atividade econômica no Brasil, apesar do juro real muito baixo, mais um. Então, olhando 2021, como eu falei, a gente espera 4%, só que desses 4%, 3,5% é a herança de 2020, é o carrego estatístico, e, ao longo do ano, o ritmo de crescimento vai ser bem mais lento. Tá? Mais um. Dependendo de como começar o ano, a gente pode até ter um crescimento mais forte, mas esse último noticiário sobre Covid me deixa preocupação, um risco de baixa para a atividade no país. Mais um. A economia, como eu falei, ela reagiu de forma distinta e heterogênea à crise, mais intensa no setor de serviços. Serviços, 43% do PIB foi muito afetado pela Covid. Mais uma. Outra. Então, a gente vê a recuperação, sim, mas, de novo, serviços mais lento, atividade de indústria mais forte, comércio mais forte. Mais um, por favor. E aí está o quadro do PIB no início do ano. Então, a gente vê uma contração seguida, uma contração na indústria, que já se recuperou mais cedo, mas com o setor de serviços começando a se recuperar. Esse quadro só existe se a gente tiver vacinação no timing que eu mencionei, ou seja, começando no final desse ano ou no início do ano que vem. Se atrasar, a atividade vai ser mais fraca. Mais um. A poupança aumentou muito esse ano, a gente acha que isso vai cair no ano que vem, vai ajudar a sustentar o consumo. Desemprego, o emprego caiu, ele agora está em recuperação, mas ainda tem muito chão para andar, para recuperar os milhões de empregos que foram perdidos. Mais um. Então, no início do processo, o governo permitiu que as empresas afastassem trabalhadores sem os demitir. Esse contingente de trabalhadores afastados chegou a 20 milhões no início da pandemia, 19 milhões, e agora caiu para 5 milhões. Então, há uma recuperação no mercado de trabalho brasileiro. Mais uma. E no setor formal também, você tem agora, começou a gerar empregos. Mais uma. Olhando a moeda, o dólar fraco no mundo vai continuar, mas aqui no Brasil a gente ainda tem o nosso desafio e o real vai continuar deprimido. A gente vê a moeda sendo negociada R$ 5,25 no final do ano e 5 no final do ano que vem. Continua. Se não tivesse a crise fiscal, o real poderia se apreciar, mas ele é o país, a moeda, ela está subvalorizada. Quando eu mostrei, o real depreciou muito, mas não é sem razão. É porque nós temos uma crise fiscal muito grave. Mais um, por favor. Pode passar. Passando. Mais uma. Falar de fiscal, que é o nosso problema. Inflação no Brasil, um pouquinho. Inflação de alimentos subiu. Volta só. Inflação de alimentos subiu um pouco. Em função da depreciação da moeda e da pressão de preços de commodities internacionais. Essa inflação não muda até agora a perspectiva de política monetária. Alimentos são importantes, mas serviços são muito mais importantes. A inflação de serviços continua bem comportada e, com isso, a gente ainda vê uma inflação brasileira entre 3% e 3,5%, consistente com a trajetória das metas estabelecidas para o Banco Central. Com isso, a gente vê a taxa de juros no Brasil continuando em 2%,
até o final de 2021, subindo só no final de 2021. Mais um. Bom, Brasil, por que o Brasil tem um problema fiscal? Porque já tinha uma dívida alta quando começou a pandemia e gastou muito depois da pandemia. Mais um. Esse é o quadro, é um quadro fiscal dramático. Então, a discussão de política econômica toda no país é sobre como você consegue trazer a dívida de volta para baixo, dado o ambiente que a gente tem, a tendência e a pressão que existe para o aumento dos gastos sociais. Mais um. O Brasil fez uma expansão fiscal, uma das maiores do mundo, com certeza a maior da região, vai ter que desfazer no ano que vem. Isso aí ajuda a frear a recuperação da economia brasileira em 2021. Mais um. E cheguei pontualmente aqui no final da apresentação. Com certeza, se tiver perguntas, eu vou continuar aqui para responder. Então, a gente vê a economia caindo 4% esse ano, subindo 4% ano que vem. Hoje, se você me perguntar qual é o risco, eu acho que o risco é de baixa, por conta dessa segunda onda de Covid-19. O desemprego segue elevado, isso ajuda a segurar pressões inflacionárias e segurar a taxa de juros. O resultado primário esse ano é um déficit gigantesco, mas é um waiver em relação à nossa regra fiscal, a regra do teto de gasto, porque é uma emergência. Ano que vem, a gente acha que a emergência vai passar e aí o fiscal melhora, a situação fiscal melhora. Mas continua delicado. A dívida brasileira deve chegar a 90%, 100% do produto nesses anos. O câmbio, a gente vê 90% do produto no nosso critério, 100% no critério do FMI, para ser específico. Taxa de câmbio, a gente vê sendo negociada a 5,25 no final desse ano, o dólar caindo para 5 no final do ano que vem. E o setor externo está muito equilibrado, a conta corrente, na verdade, deve terminar esse ano equilibrado, ano que vem com um pequeno superávit. Então, chego assim ao final da minha fala, agradeço novamente muito a atenção de todos e o convite, e fico aqui à disposição para perguntas, se tiverem, no final. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, Mário. Realmente bem completa a apresentação. Obrigada. Eu vou deixar as considerações depois para o nosso economista, Manuel Ferreira, e a gente vai passar, então, para o nosso presidente do Banco Central, José Canteiro. Vou passar-lhe ao controle, senhor Canteiro, para que você pueda compartilhar a apresentação. Um momento, por favor. Cuando quiera. Gracias. Si me puedes dar un retorno antes de comenzar, si se escucha y se ve bien. Perfectamente. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial a Rubén Jacks, presidente de la Cámara Paraguayo-Brasil, a Mario Mezquita, a Manuel Ferreira también, y a todas las personas, empresarios que están escuchando, que están compartiendo esta jornada. Son tres palabras que definen el propósito de las políticas públicas en este contexto, y las tres coincidentemente comienzan con R, que son resistir, rebotar y recuperar. Si no resistimos, difícilmente podemos rebotar, y también la última R está supeditada a las anteriores, y estas R también nos permiten tener un entendimiento de cómo está la marcha del 2020 y pensar un poco en el 2021. Pero hay otra R, que es la R de repensar, que implica ir más allá de ese 2021 y hacer un ejercicio mental de cómo nuestra economía y nuestras empresas pueden ser más resilientes
y competitivas al futuro, en especial porque los choques que recibimos son recurrentes y el que estamos experimentando, el que estamos viviendo, es uno de los más severos en la historia no reciente, sino ya larga. Al comparar con el 2008, fue una crisis que afectó a muy pocos países. En cambio, este gran encierro tiene un efecto en la retracción económica del 80% de los países. Es una crisis que es muy profunda, que ha sido muy rápida y muy sistémica, afectando a todos los países. En el 2008, Paraguay, cuando estábamos atravesando esa crisis financiera, crecimos a 6,4%. Las últimas estimaciones para este año dan cuenta de una retracción de 1,5 de acuerdo al pronóstico último del Banco Central del Paraguay. Hay preguntas que cuando vivimos circunstancias de incertidumbre surgen, y las dos más que vienen del sentido común son: ¿cuánto va a durar esta tormenta y qué tan profunda va a ser? Y ambas están asociadas, porque cuánto va a durar sería un análisis horizontal, y qué tan profundo sería algo vertical. Y en la medida en que dura mucho, también puede incidir en qué tan profundo, y finalmente eso configura un área que determina la severidad de esta crisis. Quizás hoy exista mayor claridad, pero es una crisis que ha tenido una interrupción en los tres principales canales financieros, o tres canales principales por los cuales las economías en el mundo interactúan a través de la globalización. Una interrupción en el aspecto financiero, con salida de capitales importantes en algunas economías. También dentro del aspecto financiero está todo ese mundo de inversión extranjera directa que hoy está prácticamente paralizada, y probablemente con secuelas a futuro. Va a cambiar la configuración también de las cadenas productivas hacia adelante y de la inversión extranjera, de esa orientación. Y el cable el circuito de todas las exportaciones y las importaciones, que también en gran parte del año estuvo cerrado. Y bueno, a eso también se suma el del turismo, el de las personas. Entonces fue una crisis sin igual, muy rápida, que afectó todos los canales de la globalización. Entonces tiene una dimensión tanto externa como interna, tanto de oferta como de demanda, y ha dejado un escenario de mucha incertidumbre. Hay riesgos latentes. Podríamos decir que tenemos cierta información diciendo de que lo peor ya ha pasado, pero también tenemos que dar cuenta de que si bien ya está la vacuna, tenemos que ser muy cautelosos en todo este trayecto, porque de la población de Paraguay prácticamente 1 a 5%, haciendo un cálculo extremo, de la población se ha contagiado, y para llegar a una inmunidad se necesita un 80%. Quiere decir que si esto fuese una carrera de 100 metros, estamos en un trayecto de 6 metros aproximadamente en esa pista. Entonces, hacer bien las tareas, y a la vez, las tareas son amplias ahí, y a la vez un poco de suerte, ¿verdad?, de que la vacuna pueda estar disponible de acá a poco, para disipar toda esta gran incertidumbre que nos acompañó gran parte de este año. Desde el Banco Central, para hacer frente a toda esta incertidumbre y para poder minimizar todos los costos y los riesgos, hemos emprendido 3 acciones muy concretas que están en la filmina, que se complementan con otras 3 acciones que podríamos resumir en 3 acciones del Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Pero creo que es importante resaltar que no todos los países de la región tuvieron la capacidad de emprender una política contracíclica coordinada entre la política monetaria y la política fiscal.
Algunos países pudieron emprender políticas monetarias, otros países pudieron hacer política fiscal y hay países que no pudieron hacer políticas contracíclicas ni de orden monetario ni de orden fiscal, y esto se debió a que esta crisis le agarra a algunos países con poco espacio. En el caso de Paraguay, no solamente nos agarra con buena capacidad de reacción, con buen espacio, eso se debe a toda el orden y a la disciplina mantenida en tanto tiempo, sino que a la vez gran parte de todos los pilares que hacen a la resiliencia macroeconómica siguen fuertes en nuestro país, y voy a comentar en breve de eso. Pero además de la reducción de la tasa de política monetaria, de la provisión de liquidez y de las medidas prudenciales que hizo el Banco Central y de las medidas fiscales, como les decía, Paraguay implementó medidas contracíclicas coordinadas, pero lo característico de Paraguay es que sumó a eso una decisión de garantizar la estabilidad en el tiempo a través de un proyecto de ley de convergencia hacia la disciplina fiscal para dar mayor confianza. Y una característica también, que muy pocos países complementaron sus políticas contracíclicas con un compromiso muy serio de apuntar hacia reformas estructurales, hacia reformas institucionales, algunas de ellas de índole del sector privado, como mejora del ambiente de negocios, con el fin de que nuestra economía de acá a poco, en esa etapa de recuperación, pueda converger hacia nuestro normal de crecimiento y que nos podamos encarrilar de mejor forma. Podemos ver que la facilidad de liquidez del Banco Central, la provisión de liquidez fue del 6% aproximadamente, es un monto bastante considerable para nuestra trayectoria como Banco Central, pero no todo de esta oferta de liquidez se utilizó porque el sistema bancario cuenta con, es un sistema que además de ser muy solvente, tiene una característica de mucha liquidez, pero para disipar esa incertidumbre fue muy importante la presencia del Banco Central. También la presencia del Banco Central en medidas macroprudenciales con reprogramaciones que estarían en el orden de más de 1.3 billones de dólares y de medidas para la concesión de nuevos créditos, ha posibilitado que el sistema bancario pueda, en este escenario tan adverso, enfrentarlo, capear y acompañar al sector productivo, principalmente a las MIPYMES y a las familias que se vieron con esta situación muy adversa ante este escenario. La otra vertiente de ese triángulo de nuestras medidas fue la política monetaria acomodaticia. Acá hay desde el Banco Central implementó el esquema de metas de inflación en el 2011. Podemos ver, por ejemplo, que en el shock de la soja, que fue un shock bastante severo, el Banco Central redujo la tasa de interés en un punto porcentual de 6,75 a 5,75. Un choque reciente del año pasado fue el de la sequía. Ahí la reducción fue importante, de 1,25. Y sumado a esa perturbación exógena que tuvimos, vino esta situación, llevó al Banco Central a tomar decisiones en algunas reuniones del Comité de Política Monetaria a un mínimo actual de 0,75%, que implicó una reducción de 3,25%, que es la reducción también no solamente histórica, como se puede apreciar, más importante, sino a la vez la reducción más significativa en la región. Cuando Paraguay comenzaba previo, teníamos una tasa de 4% similar a la de Brasil. Hoy la política monetaria, la tasa Selic de Brasil, está en torno a 2% aproximadamente. Y esta medida conllevó pueden ver ahí la curva de enero comparado con la curva de octubre, es la curva de las tasas de los instrumentos del Banco Central por plazo, y podemos ver que hay una reducción muy importante, que en promedio la tasa de toda esta estructura de IRM estaría en torno a 1%. Hay meses que inclusive en términos ponderados está por debajo de 1.
y el mecanismo de transmisión ante la provisión de liquidez y de estas tasas de interés también de la política monetaria. Pueden ver en el cuadro, en el gráfico de la derecha, la tasa, que es el naranja, la línea naranja es la tasa de interés activa del sector bancario, o sea, es la tasa a la cual en promedio el sector empresarial y la economía en general se endeuda. Hoy está la tasa en moneda nacional en sus mínimos, niveles mínimos históricos, y al ver también todo tipo de, por segmento se puede observar ese acompañamiento que tuvo con la línea azul, que es la línea de la tasa de política monetaria. Y como fruto también de estas medidas, la línea azul es la evolución de los créditos, variación interanual, y la línea naranja es la evolución de los créditos en moneda extranjera. Pero podemos ver algo muy característico, que cuando ocurre un choque hay una acomodación de la cartera, hay una reducción de la cartera. Esto ocurre tanto por la oferta como la demanda. La gente demanda menos crédito, invierte menos, es más precavida, y lo mismo ocurre con el sector bancario. Pero en este escenario del COVID podemos ver que los créditos en moneda nacional están creciendo a una tasa de 14,5 en términos interanual. O sea, hay un crecimiento bastante importante o bastante normal, vamos a decir, en su evolución. Y respecto a moneda extranjera, vemos que su comportamiento es similar a lo que ocurre después de un choque, pero la caída es mayor. Y esto también se debe a una, en cierto sentido, recomposición de cartera, mayor preferencia por el endeudamiento en guaraníes, considerando los menores precios. O sea, también hubo un fenómeno de acomodación de las carteras. Un instrumento importante en toda esta pandemia fue el fortalecimiento del FOGAPI. Este es un instrumento que nació en el 2017 y con la pandemia se volvió un instrumento que dio respaldo al sector microempresarial formal. Podemos ver ahí que cuando comenzaba esto, la cartera tenía del FOGAPI de préstamos $1 millón, en abril ya era 11, en mayo 76, en junio subió 100 millones a 176, y así va escalando prácticamente en forma exponencial hasta que se fue ese incremento, se convirtió en lineal, pero muy positivo, hoy en términos 446 millones, prácticamente haciendo uso de gran parte de los fondos. Y la característica también de lo que ocurrió en este escenario, que son elementos que marcan tendencias, que configuran nuevos escenarios, son las transacciones a través del sistema bancario por el SIPAP, las transferencias electrónicas, que al 2020 representan 152 millones, que yo creo que nos alienta a pensar en una economía digital hacia adelante, en estructurar y en determinar líneas de acción que puedan acelerar este proceso. Es un proceso irreversible el de la dolarización. De igual modo, cuando veíamos los créditos y cómo eran impactados por los choques, podemos tener una observación de la evolución de la dinámica económica y cómo los choques, si hacemos un recuento, los choques en nuestra economía son varios porque están vinculados al climático, pero sin ir muy atrás, el choque climático del año pasado conllevó a un escenario recesivo con 2 trimestres prácticamente de caídas. Conllevó a la implementación de medidas contracíclicas, tanto monetarias como fiscal. Nuestra economía tiene esa capacidad de recuperación
Esa recuperación se dio también en gran parte por las mejores condiciones climáticas, por el sector sojero, y nuestra economía previo al shock del COVID venía creciendo durante 8 meses y en forma prácticamente sincronizada. Todos los sectores estaban creciendo. Veíamos un año de un crecimiento en torno a 4% y luego vino el COVID a cambiarnos el libreto, a modificar ese libreto y bueno, por lo menos nos dejó algunos espacios para seguir escribiendo esta historia de este año. Podemos ver que en abril la caída fue muy importante y rápidamente en mayo, en la medida en que la economía se iba abriendo, el PIB se iba recuperando, en junio y julio positivo, y esperamos para agosto y septiembre negativo. Es muy probable que los siguientes meses también sean negativos, convergiendo a un crecimiento en torno a 1,5% para el 2020. Y al comparar también con otros países, y si vemos los meses de abril, por ejemplo, que ahí podemos ver 12,8, en el caso de Perú estaban por encima del 30%, en Argentina también, bueno, y a partir de los meses de junio y julio con números positivos, podemos ver que los demás países siguen con una caída muy importante. En el caso de Brasil sí, ya se puede ver una salida de esto en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Septiembre en algunos meses, en algunos países con mejor salida, dado también la apertura de la economía. Y se trata, al ver la misma información desde el punto de vista de las ventas, desde el estimador de cifras de negocios, lo anterior era desde el IMAEP, desde la producción, también vemos el mismo desempeño, hay mayor dinámica que se pueden palpar en los datos, pero también en el cuadro de al lado vemos que no es que es una recuperación desigual, que todavía no está del todo afianzado, que en el tiempo va a llevar tiempo para que la economía pueda marchar en conjunto. Quiero significar que a pesar de este choque, nuestra economía sigue siendo bastante resiliente. La inflación en Paraguay creemos que en el muy mediano plazo va a converger a la meta. Hoy está cercano al 2%. También en términos de tipo de cambio, observamos que el tipo de cambio responde a las condiciones macroeconómicas del país, con una depreciación en torno al 8%, acumulada respecto a diciembre. Bueno, la situación de Brasil es muy distinta a la Argentina. También ahí en Brasil se observa muchos indicadores de solidez. Y también la resiliencia de nuestro país se pueden ver en otros indicadores, pero quiero solamente resaltar que a nuestro país nos tocó este choque, como los anteriores choques, con una fortaleza macro, pero a la vez con una capacidad de tomar decisiones en forma muy sensatas, muy coherentes, no solamente en el ámbito monetario, sino muy coordinado también con el ámbito fiscal, pero también en lo que hace a las medidas de recuperación, a las políticas de transformación, de reformas institucionales. Y vemos algunos indicadores, por ejemplo, el nivel de reservas en torno a 25%. Paraguay es un país que mantiene un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y a lo largo de este tiempo nuestra calificación país se ha mantenido y la apertura, ese cable con el financiamiento externo, también para el caso de Paraguay estuvo abierto y permanece abierto tanto para el sector público y privado. Y por fortuna, algunos astros se están alineando en términos de precio, también de lluvia. Nuestra estimación para el próximo año la vamos a tener en breve, pero también está muy supeditado a todo este nuevo ámbito que es el ámbito sanitario, que
que hay incertidumbre hacia adelante cuando va a estar la vacuna, también al ámbito climático, al ámbito de cómo va a estar el sector sojero. Pero por fortuna, toda esa cadena productiva hoy con datos en cierto sentido muy alentadores. Nuestra proyección, como les decía, para el 2021 lo vamos a tener recién el 9 de diciembre, pero se puede entrever en nuestra proyección del 2020, de octubre, respecto a lo que fue junio, que los principales motores de nuestra economía este año fue el sector agrícola y ganadero, que fueron sectores que permanecieron abiertos y que también permitió que el sector industrial de esta cadena productiva también esté operando y eso también configuró un mejor escenario. Estamos viendo que el sector manufacturero de menos 3,5 estaría con una retracción de menos 2,5 y las medidas en términos de políticas contracíclicas, principalmente orientadas al sector de la construcción, dan cuenta de una mayor expectativa o de un mayor pronóstico de crecimiento de 3,5 a 7%. Y otro punto importante acá también es que la apertura a la economía, Paraguay también hizo bien su trabajo en el tema sanitario y vemos que esa apertura, que yo entiendo que es irreversible, tiene que ser irreversible, ya está dando cuenta de una menor retracción y esperemos que eso se mantenga y configura un escenario de una retracción de Paraguay de 1,5 para este año. Hay otros pronósticos también que están muy cercanos a eso, pero dan cuenta de que el impacto, y ya está terminando este año, el impacto no sería tan importante. Yo creo que mirando hacia adelante, más allá de dar un pronóstico, deberíamos, bueno, primero pensar en preservar la macro, en todas estas iniciativas de las pymes, de la capa social, de la inversión en infraestructura, que son muy importantes, que han sido importantes y que hay que ver las vías para seguir apoyando a las dinámicas y a la competitividad de estos sectores, pero buscando una agenda continua en el tiempo de reformas estructurales, una agenda también continua de ambiente de negocios y buscando nuevos motores. Creo que Paraguay va a salir con una plataforma bastante competitiva de inversión extranjera directa que va a permitir que nuevos motores como el que está emergiendo ahora, que es el forestal, va a poder apalancar un poco la economía, que las condiciones financieras también se mantienen y apostar a una economía cada vez más digital. Desde el Banco Central tenemos varios proyectos y también una economía más verde, que nos podamos no solamente diversificar nuestra economía con nuevos motores, sino integrarnos al mundo y diversificar esos mercados. El desafío que tenemos hacia adelante no solamente es de recuperación, sino también de reinvención, porque hay un nuevo escenario que nos trajo el COVID y la cancha quedó distinta y tenemos que repensarlo para actuar distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Ha sido un lujo escucharlo. Voy a pedir si puede dejar de compartir su pantalla, por favor. Perfecto, gracias. Estimado señor Manuel Ferreira, con usted la palabra y todo el resumen y perdón, no soy economista, ¿verdad? Traducir un poco al cristiano, pero excelente. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros dos invitados que fueron muy puntuales y sobre todo con los tiempos excelentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo creo que tenemos que sacar unas cuantas conclusiones que a mi manera de ver son interesantes a partir
tanto de la charla de Mario como de la charla de José, que creo que son muy útiles para nosotros. Creo que hay buenas noticias en general por el lado del Brasil. Seguimos viviendo una suerte de digamos, incertidumbre, y creo que esta incertidumbre terminaría en el momento de la normalización y fundamentalmente cuando veamos o notemos en algún momento dado que se acaba esta pandemia, y esta pandemia se acabará con la aparición de una vacuna. Pero creo que quedan instaladas una serie de cosas que son importantes de considerar y que creo que son un game changer en muchas cosas. La gente aprendió a jugar un partido distinto, por llamarlo de alguna manera. Aprendimos a que podemos trabajar a distancia, aprendimos que el nivel de movilidad tal vez no sea tan importante como antes. Aprendimos también a que tenemos que estar posiblemente un poco más líquidos en general de lo que estábamos anteriormente. Y también creo que se ha manifestado, y esto en el caso de Paraguay es muy importante, una situación que para mí es absolutamente importante, y creo que realmente ha generado una diferencia sustantiva, que es la confianza que se tiene, no solamente en instituciones políticas, sino también, por ejemplo, en el caso de Paraguay, en instituciones financieras. Esta fue una prueba de fuego para todo el sistema financiero paraguayo. Cuando José explicaba las grandes fuentes de liquidez que ha generado el Banco Central hacia los bancos comerciales, era a la espera también de posibles corridas que se puedan tener, de que la gente básicamente saque su dinero y lo ponga en el colchón, como muchas veces ha ocurrido. Sin embargo, esto no ha ocurrido. En general, lo que hemos visto es un paso de liquidez dentro del propio sistema financiero, pero el dinero se ha quedado dentro del sistema financiero, y creo que eso es un espacio o un nivel de confianza que se ha ganado el sistema bancario y se ha ganado la autoridad monetaria a lo largo del tiempo. Y creo que es una cuestión que es importantísima de recalcar, porque esto también es un proceso de generación de estabilidad donde la gestión del Estado ha superado incluso sus propias barreras y ha llegado a estamentos del sector privado, en este caso la sangre que corre por las venas, que es el dinero a través del cual nos financiamos tanto particulares como empresas. Este me parece que es un hecho resaltante y un hecho central. Creo que de Brasil podemos sacar algunas historias que son importantes para Paraguay. Un tema sumamente importante es, creo yo, el rebote de Brasil, que básicamente está centrado en algunos aspectos que creo que son importantes y los había resaltado en su momento, que es todo lo que es lo que le llaman la industria de transformación y el comercio, ¿verdad? Paraguay hoy está atado a una cadena comercial o una cadena industrial, más también en el caso del Brasil, y estamos vinculados a esa cadena industrial. Por lo tanto, en la medida en que nosotros sigamos manufacturando bienes intermedios que podamos vendérselos al Brasil, y en la medida que haya una recuperación importante del Brasil, vamos a tener seguramente este beneficio por ese lado. Pero por otro lado viene también una preocupación, que es una preocupación importante. La preocupación es fundamentalmente por esta debilidad del dólar debilidad del real con relación al dólar que seguiremos viendo en el Brasil. Y nosotros sabemos que con fronteras muy permeables tenemos siempre un potencial de una competencia que se va a ir dando en frontera. Esto seguramente profundizará eso que señalaba en su momento José, y que es el hecho de que gran parte de la recuperación es una recuperación absolutamente desigual, donde hay sectores que están mucho mejor que otros, ¿verdad? Creo que queda una expectativa de qué es lo que podría ocurrir el año siguiente, y creo que tenemos algunas indicaciones muy interesantes que provienen de ambas charlas. En primer lugar, el hecho de que
estemos con un Brasil resurgiendo que pueda estirar parte de este comercio y esta industria intermediaria paraguaya, y una recuperación también que posiblemente surja por el lado de del incremento de demanda del Brasil, me parece que es una situación extremadamente importante. Creo que van a haber sectores que van a seguir impactados por esta situación del tipo de cambio, y que es una situación de tipo de cambio que obviamente no nos va a favorecer. Vamos a seguir posiblemente caros con relación al Brasil. Y por otro lado, lo cual seguramente genera un impacto en ciertos sectores en términos de una menor recuperación estimada, sobre todo la frontera con el Brasil, que hoy representa alrededor de un 17% de la población. Y me parece que hay otro elemento importante, que es que posiblemente esto también genere una serie de bienes brasileros que ingresen al Paraguay, que seguramente van a contribuir a mantener por el lado de la oferta, van a contribuir a mantener una inflación relativamente baja, y esa es una tranquilidad esperable, ¿verdad? Para el año siguiente, yo creo que nosotros creo que Paraguay tiene ya muy poco espacio para hacer política fiscal, por lo menos expansiva para el año que viene, después de 2 años de recesión que han generado un impacto significativo, sobre todo en las cuentas públicas, y que básicamente nos genera un desfasaje de déficit fiscal que tenemos que ajustarlo a una ley de responsabilidad fiscal. A mi manera de ver, yo creo que es un poco lenta es un poco lento el proceso de ajuste, y creo que el Estado debería buscar alternativas para que ese proceso de ajuste se pueda hacer sin resentir una expansión de obra de infraestructura fundamentalmente, pero que se pueda hacer más rápido, pudiendo este gobierno entregar el mando en las mismas condiciones prácticamente que recibimos. Y creo que esa es una expectativa que puede ser interesante a través del uso de herramientas como concesiones o asociaciones público-privadas. La gran duda que queda es cómo vamos a crecer el año que viene. Creo que si nosotros hablamos de la pandemia, yo no creo que sea políticamente viable ya un nuevo cierre o un nuevo lockdown, un nuevo proceso de cuarentena como el que hemos tenido en Paraguay. Creo que ha podido el Estado, sobre todo en el sector de salud, generar las herramientas necesarias para poder combatir esta pandemia. Tenemos la gran ventaja de ser una población joven, por lo cual el impacto creo que nunca será al mismo nivel que otros países como los países europeos, con poblaciones mucho más adultas que la paraguaya. Y eso creo que nos da una mano. Por otro lado, los costos de eso podrían ser importantes. Entonces esperamos una recuperación en el sector de comercio y en el sector de servicios, que creo que va a ir acompañando más parejamente, como señalaba José, esta disparidad que creo que es muy relevante de tenerla en cuenta. Y me parece que hay un elemento, la gran duda surge también por el lado agrícola, ¿verdad? Tenemos que ver, hasta ahora hemos tenido una agricultura que ya ha tenido un problema, y el problema es haber comenzado muy tarde, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos expansiones en general de la agricultura cuando se siembra en la última quincena de agosto. Este año se sembró en la última quincena de octubre, por tanto estamos atrasados 2 años. Eso afectaría nuestra producción en safriña. Y si bien los números macro pintan un buen año para la ganadería, esto no fue así, porque el precio, a partir de una colusión que se da en el sector industrial y del efecto también de la pandemia, hemos tenido una caída en el precio muy importante en el sector, en el novillo gordo, digamos, y esto ha generado y va a generar seguramente un impacto de recuperación. Otra duda que queda pendiente es posiblemente las recaudaciones tributarias se sigan resintiendo todavía para el año siguiente, para el año 2021, por el hecho de que gran parte de las empresas posiblemente tengan utilidades mucho menores que en años anteriores,
y a pesar de la instalación del nuevo impuesto, que es el impuesto a la distribución de utilidades, es una situación que tenemos que ver. Pero creo que vamos a empezar a ver una cosa que yo creo que es muy importante. Vamos a empezar a ver una recuperación bastante generalizada en sectores que no han tenido caída por efecto de la pandemia, sino han tenido caída por efecto de otros problemas. Por ejemplo, la bajante del río, que ha reducido la producción de electricidad en Paraguay y por tanto los ingresos que percibe el Estado a partir de eso, que ha generado un delay en el comercio muy importante, que ha afectado, en su momento había muy poco comercio en el tema de granos. Esto se notó muy importantemente porque la concentración de la exportación no estuvo alrededor de la zafra, sino se ha distribuido mucho más parejamente alrededor de todo el año, y seguramente eso tiene su impacto también en algunas variables, como por ejemplo podrían ser el tipo de cambio. Creo que esperemos que eso se vaya recuperando, esperemos que el año agrícola sea bueno para poder acompañar a los otros sectores que han sido los sectores más impactados en general. Creo que vamos a necesitar todavía impactos importantes, esta abundancia de liquidez y posiblemente las tasas bajas sigan siendo importantes, y obviamente los soportes que se vayan dando. En términos de empleo, hemos visto una situación muy importante. Creo que esto no se ha comentado acá, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Una situación muy importante en la última encuesta de hogares, en la encuesta de empleo, donde hemos perdido muchísimos empleos en el sector terciario, muchísimos empleos sobre todo en comercio, servicios y en asistencia a hogares. Hemos visto también mucha gente que de ser propietario posiblemente a nivel de pymes, de microempresas, ha sufrido realmente el impacto de esta pandemia en otros sectores y ha pasado a ser cuenta propista posiblemente, se ha impactado también a ese nivel. Y un proceso que es muy interesante y que creo que, y esto lo digo para terminar, que es muy interesante. Paraguay es un país que todavía tiene mucho vínculo con el campo. A diferencia de otros países, nosotros hemos sentido una migración rural-urbana bastante más tarde que el resto. Paraguay sigue teniendo alrededor de un 38% de su población en el campo, y ese campo, ese vínculo con el campo nos ha ayudado a generar un soporte para nuestra población también. Mucha gente y doy un ejemplo muy concreto, aquel mozo que trabajaba en un restaurante y que se cerró y que alquilaba seguramente una piecita en el Gran Asunción, volvió a su valle, como le decimos los paraguayos, en algún departamento alrededor de Asunción, porque ahí tenía asegurada casa y comida. Y este campo ha sido, en esto el campo ha sido un soporte muy importante a la política, sobre todo de garantizar bienestar para los paraguayos, que creo que con bastante nivel de éxito ha conseguido el Estado paraguayo en este caso. Así que, bueno, yo lo dejo ahí, Carolina, y vamos a las preguntas. Gracias, Manuel. Creo que acá tenemos algunas preguntas. Bueno, en realidad vi una pregunta que está direccionada más a la parte agrícola, o mejor dicho, a la ganadería. No sé si presidente José Cantero tendrá alguna proyección para ganadería del año 2021. Creo que usted mostró... Como comentaba, las proyecciones vamos a publicar el 9 de diciembre recién. Pero okay, le dejo a Manuel, que es un experto en el área ganadero, para que opine al respecto. Bueno, creo que hay cosas importantes en el sector ganadero. Uno de los temas importantes a considerar es la demanda mundial. Tenemos que saber que el 30% de la demanda de carne mundial se hace en restaurantes. Y en un momento dado del año, todos los restaurantes del mundo estaban cerrados. O sea, esta es una situación obviamente que tiene que impactar necesariamente en los precios, y eso se notó en el caso de Paraguay. Tenemos una situación importante que está ocurriendo ahora, que es por un lado la demanda extraordinaria que está teniendo China sobre productos
de carnes de los países del Mercosur, con la excepción de Paraguay, que nosotros no le vendemos a China por nuestro vínculo con Taiwán. Pero esto está generando una escasez y seguramente una reducción del hato ganadero, sobre todo, por ejemplo, en el Brasil, y que está haciendo que Paraguay tenga una demanda importante sobre su producción. Por tanto, creo que tenemos una expectativa de precios relativamente interesantes, pero fue un año duro para el sector ganadero con sequías importantes, se tuvo que malvender hacienda, seguramente tenemos caídas en preñeces que son importantes y eso va a generar, y ya está de hecho generando precios más elevados del gordo y seguramente esos precios del gordo se van a extender después en su momento también al desmamante. Creo que puede ser un buen año, sobre todo para aquel que sufrió menos con esta sequía relativamente importante, posiblemente aquel de la oriental. Para lo que sea feedlots, vamos a tener seguramente un costo de maíz bastante más elevado para este año por la menor producción que vamos a tener, por esto que decía anteriormente de que no vamos a tener safriña. Así que creo que hay un mix de cosas que van a ocurrir en el sector. Gracias. Hay otra pregunta que dice, la depreciación de la moneda de nuestros vecinos, Brasil y Paraguay, ¿en qué medida van a seguir presionando en una depreciación del guaraní? En el plazo que se espera que la depreciación acumulada presione a la inflación en el mediano plazo. Bueno, primero, nosotros no vemos una presión en la inflación. Esto se debe a que en Paraguay la inflación está anclada y a la vez este escenario también en términos de precio configuró una reducción de los bienes importados, que son 30% de la canasta del IPC. Los bienes de consumo, los bienes intermedios y los bienes finales tienen una caída del 30% aproximadamente de precios implícitos. Quiere decir de que existe mucho margen para absorber del sector privado, porque la caída en la oferta global significó una caída muy fuerte en términos de precios, y eso configura un escenario de muy poca presión inflacionaria, que independientemente de cuál fuese el tipo de cambio, en Paraguay difícilmente ese escenario pueda llevar a una inflación alta por dos motivos. Uno, porque la inflación en Paraguay está anclada, puedo explicar después qué quiere decir eso, y otro porque los precios internacionales de hecho son muy bajos y cualquier depreciación puede compensar esa caída muy fuerte que tenemos. En Paraguay, que el precio esté anclado quiere decir que si yo tengo un departamento y el departamento lo quiero renegociar para el siguiente año y digo, bueno, el precio va a aumentar en 40%, difícilmente lo puede hacer. O si digo 30% también, porque la otra persona sabe que la inflación se va a comportar como se comportó. En su mente está anclada, está en términos de 4%, entonces es muy fácil hacer negocio en Paraguay. En otros países, como la inflación no está anclada, no se sabe en las mentes cuál es el número y difícil se hacen los negocios, difícilmente se hacen las proyecciones hacia adelante, porque la inflación se incorpora en la tasa de interés, tiene un sinnúmero de efectos implícitos en nuestra cabeza en la hora de tomar decisiones. Lo que ocurre en Brasil, estuvimos viendo una fuerte depreciación, entendemos que hubo una salida de capitales en el primer momento, esto ocurrió en todos los países que están muy globalizados en términos financieros, y una salida de capitales hacia un refugio mucho más seguro. Eso no quiere decir que un país no sea sólido, simplemente que los capitales responden de esa forma. Y en el caso de Paraguay, dos motivos. No estamos tan conectados internacionalmente, no tenemos un mercado de capitales muy fuerte, donde existan estas salidas y tengan repercusión en el mercado de cambios, y a la vez las condiciones propias de nuestra economía, que hay mucha estabilidad, que hay confianza en el guaraní,
Entonces, si bien no hubo mucha oferta de divisas, no tuvimos una presión en el mercado cambiario que puedan configurar. Entonces, pero también otro elemento que permite un análisis es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real incorpora la inflación y el tipo de cambio nominal. En Paraguay, ese tipo de cambio real, efectivo y multilateral está levemente depreciado. Me va a llevar un poquito más de tiempo explicar eso, pero el punto es que la competitividad del país, en términos generales, no está afectada por una depreciación muy fuerte de Brasil, porque nuestro tipo de cambio real está en cierto sentido en equilibrio. El tipo de cambio real es como una balanza. Mucha inflación lleva a una depreciación. La inflación es una pérdida de competitividad, la inflación es una pérdida de competitividad y la depreciación es una ganancia. Entonces, lo uno conduce en el mediano plazo a lo otro y esa balanza se restituye. Entonces, en el caso de Paraguay, esa balanza está muy restituida, no tenemos una posición externa tampoco desfavorable, nuestra cuenta corriente y la balanza comercial están superávit. Así es que es probable que en el tiempo veamos una corrección más bien del real, que vuelva a sus niveles más normales y esa corrección va a permitir que nuestras monedas bilaterales puedan gravitar mejor. Gracias, presidente. Hay otra pregunta que está direccionada al sector de comercio, que dice uno de los sectores que se comentó que va a tener una caída en el corto plazo es el comercio. ¿Cuáles serían los motivos de esa caída? ¿El rubro shopping o multitiendas? ¿Cómo estarán afectados en un corto y un mediano plazo? No sé, presidente, si usted podría... En la medida en que la economía se fue abriendo y esperemos de que no sea reversible y que se mantenga eso, lo que estamos viendo es que esa gran caída que teníamos prevista para ese rubro, la caída para este año va a ser menor. Entonces, todo va a depender de la apertura de la economía que se mantenga, también de los hábitos de las personas, en qué modo van a comprar, a lo digital va a ir. Pero hay sectores que naturalmente tienen otra velocidad de recuperación. Creo que los shopping y las multitiendas probablemente estén en un entremedio, con la diferencia de que su gran capacidad de congregación de personas o de ventas de productos tenga mayor capacidad que una tienda pequeña que un periodo muy largo difícilmente pueda sostener, y bueno, vemos toda esa situación. Pero en líneas generales, en la medida en que la economía se abra y que nuestra economía también gravite hacia una recuperación económica, obviamente la demanda o el consumo también va a ir en el tiempo encarrilándose. Gracias, presidente. Creo que tenemos una última pregunta y con esto le paso después la palabra al señor presidente. Mário, ¿você me escuta? Sim. Mário, como você vê a relação comercial com a China? Olha, a relação comercial do Brasil com a China segue sendo super importante, a despeito de toda a retórica aí do governo, ela continua avançando. Esse ano, inclusive, como o Manuel mencionou, a China está comprando proteínas de forma muito intensa e comprando do Brasil, então está ajudando na recuperação das contas externas da própria economia brasileira. Eu acho que a relação comercial segue boa, segue intensa. É o principal parceiro comercial que o Brasil tem, e a retórica governamental não abalou essa relação. Tá? Então, isso deve continuar, e o crescimento mais forte da China no ano que vem é um dos fatores que deve ajudar também o crescimento do Brasil no ano que vem. Com certeza, obrigada. Nós tivemos a oportunidade de, dias atrás, ter uma palestra com
o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele também mostrou o crescimento do setor do agro no Brasil e realmente exponencial. E bom, que bom que isso também foi Muito a ver com a apresentado. demanda da China. Muito a ver com a demanda. Muito bem, muito obrigada, Mário. Se nos va el tiempo, no sé, Manuel, estamos ahí con el timing. ¿Alguna otra consideración? Bueno, no, creo que son cosas interesantes las que señalaba José y las que señalaba Mario también ahí. Me parece que creo que tenemos que cuidar algunos temas, pero creo que tenemos una situación bastante prometedora para el año 2021, y si aparece la vacuna, creo que esa vacuna parece que inclusive empezaría ya durante el año 2020 en algunas partes del mundo, así que creo que son buenas noticias que hemos tenido recientemente. Esperemos que no duela tanto la vacuna, ¿verdad? Duele más tener COVID, sin embargo. En ambos sentidos. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Señor Rubén, entonces, ahí tenemos más preguntas del público, vamos a pedir disculpas, le vamos a dirigir en todo caso después al equipo del señor Cantero, y bueno, tratar de responder de alguna manera al público que aquí nos acompaña. Señor Rubén Jacques, algunas palabras suyas para culminar y bueno, terminar nuestro evento de hoy on time. Bueno, nada más que agradecer al presidente del Banco Central, a José Cantero, a nuestro asesor económico y presidente de MF Consultora, Manuel Ferreira, y al Mario Mezquita, al economista en jefe del Banco Itaú. Agradecerle. En lo personal me voy optimista, una economía 2021 rebotando, esa es una buena noticia. También, a pesar de haber escuchado en las últimas 24 horas, haber visto como 40 tweets del presidente Trump hablando de la vacuna, me gustó mucho escuchar que a Brasil llegaron el día de hoy 6 millones de vacunas, ya llegando a nuestra región. Eso es muy alentador, eso creo que va a tener una influencia positiva en el ánimo, en la confianza de la gente para invertir, para que la vida continúe. ¿Okay? Y en estos próximos días tenemos algo importante en Paraguay, se define el presupuesto general de gasto de la nación y estamos presionando de los gremios para que la clase política tenga mucha responsabilidad, para que tengan en cuenta que estamos en pandemia, que tenemos que seguir con esto que decía José, con una economía sana, con un déficit fiscal lo más bajo posible. Entonces, bueno, agradecerle a todos y espero que nos sigan acompañando en nuestros eventos de la Cámara de Comercio. Y que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias Hasta a un próximo todos. evento. Hasta Gracias. más. Hasta luego. Gracias.